Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre puntos focales. Bien, muchos os estaréis preguntando ¿qué son los puntos focales? Pues bien, los puntos focales son esos puntos en los que vamos a centrar toda nuestra atención cuando estemos atacando. Normalmente estos puntos serán H2, G2 o F2, en el caso de que ataquemos con las piezas negras, y en el caso de que ataquemos con las piezas blancas serán los mismos pero en el lado contrario, es decir, H7, G7 y F7. Bien, estos puntos focales son muy importantes a la hora de atacar. Como bien se dice, debemos atacar donde más duele, es decir, los puntos más indefensos que tenga el rival en su posición del enroque. Si queréis saber cómo atacar cada uno de los puntos focales, quedaros a ver el vídeo. Espero que os guste. Dentro vídeo. Bien, como he dicho antes, vamos a ver el tema de los puntos focales. En el caso de los enroques tenemos tres puntos focales bastante importantes, que como he dicho son el punto de H7, el de G7 y el de F7. Vamos a ver cada uno de ellos viendo varios ejemplos para que quede bien claro cómo atacarlos. Vamos a empezar con el punto focal de G7. Bien, dada esta primera posición, tenemos que ver cómo atacar el punto de G7. La jugada que debemos hacer con blancas es la jugada alfil H6 para atacar hacia el flanco de rey. Tras esto, tras la jugada G por H6, simplemente tenemos la jugada dama C3, muy importante. No hacer la jugada dama G3, que tiene el alfil G5 cubriendo. Tenemos que hacer la jugada dama C3, buena. Amenazamos el mate. Y si hace la jugada F6, ahora sí hacemos la jugada dama G3 y vamos a entrar en G7 dando mate. Vamos a pasar a ver otro ejemplo más con el punto focal en G7. Bien, en este caso, con el punto focal en G2, podemos ver cómo el caballo ataca el punto focal. Y igual que en la posición anterior, la jugada debe ser... Os dejo que lo penséis. Efectivamente, la jugada debe ser alfil H3, atacando en G2, y contra peón por H3, simplemente dama G6. Y en caso de que hagan otra jugada como caballo E3 tratando de defender, podemos hacer la jugada alfil por G2, caballo por G2 y dama G5, amenazando mate con la dama en G2. Y si trata de evitarlo haciendo F3 y defendiendo con su dama, simplemente la jugada caballo H3 jaque, daremos jaque, tendrá que mover su rey y nos comeremos la dama de las blancas. Vamos con otro ejemplo más, en este caso mueven las negras. Os dejo que penséis la posición, que podáis pausar el vídeo antes de ver la solución. Bien, espero que ya hayáis podido pausar el vídeo para ver la continuación y espero que la hayáis acertado. La jugada es caballo F4 tratando de meter presión sobre el punto de G2 y contra la jugada caballo por E4, que parece una jugada normal, tratando de evitar que las negras consigan atacar, la jugada increíble, la increíble jugada dama H3, que amenaza mate en G2 y que si las blancas deciden comerse la dama, simplemente caballo por H3 es mate. Bien, vamos a ver la última ya de estas posiciones con el punto focal en G2 en este caso. La jugada de las negras es la jugada caballo E4 atacando la dama y contra la jugada dama A5 simplemente la jugada torre H G8. Bien, si las blancas deciden hacer la jugada alfil por B6 ganándonos la dama, tenemos la jugada torre por G2, rey H1, torre por H2 y contra la jugada caballo por H2 única, caballo por F2 es jaque mate. Bien, vamos a pasar ahora a ver el punto focal en H7. Giramos el tablero, podemos ver esta posición que tenemos con blancas, con las piezas blancas, en la que tenemos este punto focal en H7. Ya estamos viendo de forma bastante clara que el caballo y la dama en algún momento pueden apuntar a ese punto focal en H7. Para conseguir la victoria en esta posición, tenemos que hacer la jugada dama B1
amenazando a la dama de las negras y colocándonos ya en esta diagonal, que es la que nos interesa, bueno, no estas otras, la diagonal B1H7, que queda apoyada con ese caballo desde G5. Las negras no pueden comernos nuestra dama, ya que la jugada torre por E8 sería mate. Y si deciden quitar la dama, por ejemplo, a D7, simplemente tenemos la jugada torre E7, muy importante que sea la retirada de esa casilla, y coman con la pieza con la que coman en E7, tendremos la jugada dama H7, seguida de dama H8 mate, ya que la pieza con la que coman en E7 bloqueará el escape del rey. Si pasamos a ver otro ejemplo, en este caso con las piezas blancas, podemos ver un ejemplo que se parece bastante a la conocida como trampa siberiana, en la que se consigue también una posición muy parecida y ganan las piezas blancas. Tras la jugada caballo D5, atacando la dama y el caballo, las negras tienen obligación de comer con el peón para evitar que le den mate con la dama y con el caballo en H7. Y ahora alfil por F6 ya no hay forma de evitar que las blancas consigan dar este mate en H7. Y además la dama de las negras queda amenazada. Si vemos ahora otro ejemplo con el punto focal en H7, podemos ver el típico sacrificio con el alfil en este punto. La jugada alfil por H7, seguida de rey por H7, nos permite que podamos pasar la dama creando el conocido como, bueno, patrón de Damiano o bien conocido como mate de Damiano. Tras la jugada rey G8, hacemos la jugada G6, que no tiene más remedio que hacer torre E8, pero igualmente el mate va a ser seguido tras esta combinación de jugadas, que van todas seguidas en jaque. Para este tema del ataque al enroque y de los puntos focales, es importante conocer algunos patrones de mate, como bien puede ser este que acabamos de ver, que es el mate de Damiano, otros como el mate del trenecito, tener en cuenta varios sacrificios de alfil. Bien, si queréis conocer algunos de los patrones de mate, en mi Instagram, que es igual que el canal de YouTube, se llama Ajedrez Inteligente, podéis ver que tengo subidos varios vídeos muy cortitos donde explico cada uno de estos mates para que los conozcáis y sepáis cómo utilizarlos. Bien, vamos a seguir con otro ejemplo, en este caso con el punto focal en la casilla H2. Las negras en este caso hacen la jugada alfil E5, apoyando en la casilla H2 y tras caballo por E5 para evitar esto, D por E5, torre F7 de las blancas. Ahora las negras tratan de utilizar otra vez el patrón de Damiano o mate de Damiano con la jugada G3, tratando de crear un gancho para poder hacer la jugada dama H2. Tras la jugada dama F3 de las blancas, ahora alfil G4 de las negras, torre F8 jaque, rey D7 tratando de escaparse, y tras torre F7 simplemente caballo G7 cubriendo todo. Y en el momento que la dama de las blancas se quita E3, tenemos la opción de hacer la jugada torre A F8, controlando esta columna, que es la única columna por la que las blancas pueden escapar. Si deciden escaparse ya, tenemos la opción de hacer los cambios y hacer ahora la jugada torre F8. Al menos recuperando este alfil o ganándonos este alfil de las blancas, y que viene continuado por amenazas con la jugada dama H1, que son prácticamente imparables. Bien, ahora pasamos a ver otro caso, en este caso con otro punto focal. Pasamos a ver los puntos focales en F7, la casilla F7. Bien, en F7 normalmente también se van a producir sacrificios de alfil. Si nos fijamos en la posición inicial, la casilla más débil que existe es la casilla F7, ya que solamente está defendida por nuestro rey, y el rey es una pieza que realmente es bastante débil. Por lo tanto, la única casilla que está defendida por una sola pieza, y que además esa pieza es débil, es la casilla F7 en la posición inicial. Al enrocarse, la torre aporta algo de defensa sobre este punto de F7, pero en el caso de que las negras decidan quitar la torre a E8, algo que es bastante normal en nuestras partidas típicas, quitar la torre de F8, el punto de F7 vuelve a estar indefenso y solo defendido por el rey del bando contrario. La partida puede continuar con la jugada alfil por F7 y contra el rey por F7 la jugada caballo E6 muy importante, extrayendo el rey. Atacamos la dama única, rey por E6,
Y ahora dama C4 está amenazando mate. La única jugada posible es D5, ya que si hacen la jugada rey E5, la jugada F4 es mate. Tras D5 podemos hacer E por D5, dando jaque al rey. Tiene que quitarse, en este caso a F7, porque es la única casilla en la que puede refugiarse con el rey de los jaques de la dama blanca. Sin embargo, no tiene ninguna opción, ya que podemos hacer la jugada D6 jaque, dando jaque con nuestra dama. Y cuando el rey se quite, la jugada D por C7. Atacamos la dama negra y vamos a coronar una dama nosotros, comiéndonos su dama. Cualquier jugada como caballo B6, simplemente C por D8 coronando dama. Y ahora tiene que decidir qué dama comernos. Aunque decida comernos la dama de C4, simplemente podremos quitar nuestra dama y nos habremos quedado con dama de más. Pasamos a ver otro ejemplo. En este caso, con las piezas blancas, podemos ver cómo el punto focal F7 está bastante amenazado. Nos apoya la torre y nos apoya el caballo. Además, tenemos también la dama, que en cualquier momento puede pasar al ataque, y un alfil que, bueno, ataca el punto focal de H7, que en algún momento puede servirnos, y siempre puede entrar al juego con jugadas como alfil G6 o alfil F5. En este caso, la jugada es caballo por F7, y contra la jugada rey por F7, ahora damos jaque con la dama. No nos puede comer con el caballo, ya que nuestra torre apoya este ataque y tiene el caballo clavado. Debe quitarse a la casilla G8. Y ahora tenemos la opción de hacer alfil por F6, dama por H7. Y contra la jugada rey F8 debemos avanzar con la jugada D5 y molestar ahora con nuestro peón en la casilla D6. Bueno, aparte de esto, también nos va a ayudar el hecho de atacar su caballo a que si decide quitar el caballo, por ejemplo, en la casilla C5, tenemos la brillante jugada torre por F6, a la que no nos puede comer, ya que pierde la dama que ahora mismo queda amenazada. Diréis, ¿por qué hacer D5 y no hacer esto directo? Bien, si os fijáis, en esta posición la jugada torre por F6 no tiene la misma fuerza, ya que puede comer y la dama está defendida por el caballo. Por ello hacemos la jugada D5 para obligarle a que quite el caballo y dejar su dama indefensa. Bien, vamos a ver esta última posición en la que también podemos ver el punto focal de F7, que es bastante débil, en este caso haciéndolo de una forma un tanto diferida. Primero hacemos la jugada alfil por F6, tratando de doblarle peones, tiene que comer de peón por supuesto, y ahora hacer la jugada caballo H6. Tras la jugada rey G7, podemos hacer la jugada caballo por F7. Amenazamos la dama. Pensaréis que se puede hacer la jugada torre por F7 y que contra caballo por G7 habrá rey por G7. Sin embargo, en esta posición tenemos la jugada caballo por E6, que es una jugada muy buena, ya que hace doble dando jaque al rey y se come la dama. Por lo tanto, no es posible la jugada torre por F7. Debe hacer una jugada como dama E8. Contra esta jugada, simplemente podemos apoyar nuestro ataque llevando otra pieza más. En este caso, la dama. Parece bastante claro que con la dama nos podemos apoyar. Y como podéis ver, tenemos ahora otro punto focal bastante interesante, que es el punto focal H7, apoyado en este caso con el caballo y con la dama. Si las negras deciden comernos nuestro caballo, tenemos ahora la variante dama H6 y contra rey G8 simplemente caballo por G5, que amenaza las jugadas alfil por G6, dama por H7, que son prácticamente imparables. Si en esta posición, en vez de hacer rey G8, decide hacer la jugada rey por F7, tendremos la jugada dama por H7, que sacamos le obligamos a que tenga que hacer rey F6, y ahora simplemente puede continuar con varias jugadas de ataque, como podría ser peón por G5, o como podría ser una jugada como alfil por G6. Contra alfil por G6 podría hacer dama por G6, y ahora sí tenemos la jugada peón por G5, dando jaque y amenazando todas las piezas de las negras, además de tener el rey muy indefenso y fácil de atacar. Espero que os haya gustado mucho este vídeo sobre los puntos focales. También tiene que ver con el tema del ataque.
Espero que os ayude a ganar muchas partidas en las que estéis atacando. Si es así, dejadme un buen like si os ha gustado y nos vemos en el próximo.